y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el cual hoy nos encontramos es muy sencillo. Va a haber momentos, independientemente del partido en el gobierno, en el que la autoridad no quiera entregar cierta información. Se puso buenísimo el debate en la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, pues estaba discutiendo el dictamen para trasladar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo cual no le cayó en nada en gracia a la oposición y lo dieron a notar en el debate, pues Ricardo Anaya y Marco Cortés se postraron en contra de esto, pues según ellos, el INAI es una institución pulcra que jamás ha escondido las malas prácticas de ningún gobierno y se atrevió a citar aquellos fraudes, entre ellos la estafa maestra, diciendo que el INAI ha sacado a la luz los peores pecados de cada gobierno, incluido el del expresidente López Obrador, y da a entender que el gobierno actual lo quiere desaparecer debido a la corrupción del mismo y que tienen miedo de ser expuestos ante tal institución. Afortunadamente, las senadoras de Morena no flaquearon ante estos personajes de ultraderecha y los pusieron en su lugar, pues como siempre, su memoria a corto plazo les hace olvidar el sinfín de fraudes que el mismo INAI ha dejado en lo oscurito, y que es por eso que el día de hoy se ha decidido que no es un organismo competente. Vamos a ver el video, pues es muy interesante lo que sucedió el día de ayer. Muchas gracias. Con el permiso de ambas presidentas, en el PAN estamos haciendo un esfuerzo serio por estudiar cada asunto a profundidad y votar de manera correcta. Nos preocupa mucho lo que hoy estamos discutiendo porque creemos genuinamente que el país está transitando, está caminando hacia un régimen de corte autoritario, en donde el poder queda ampliamente concentrado. Y yo sé que hay mucha gente que dice que esto no es grave, que hay ejemplos como el de Singapur, en donde bajo un régimen autoritario hubo enorme crecimiento económico. El problema es que por cada caso, como el de Singapur, hay cientos de casos como los de Zimbabue, como Venezuela, como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, prácticamente siempre los regímenes autoritarios terminan en el colapso, particularmente en el colapso económico. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en México? Un partido político, un movimiento saca el 54% de la votación, lo cual quiere decir que prácticamente la mitad de la gente votó por ellos, pero el otro 46%, que es casi la otra mitad, no votó por ellos. Pero a través de una serie de argucias legales y de artimañas que francamente no son éticas, se hicieron del 75% del control del poder legislativo. O sea, con el 54% de los votos controlan el 75% del poder legislativo. Con ese control promueven una reforma judicial. Entonces ya no solo tienen el control del poder ejecutivo, ya no solo tienen el control del poder legislativo, sino que ahora ya también van, y esto se va a materializar en junio, por el control total y absoluto del poder judicial. ¿Y qué quedaba todavía fuera de su control? Pues los organismos constitucionales autónomos. Y hoy estamos justamente discutiendo las reformas que derivan de la desaparición de este organismo autónomo que era el INAI. Por definición, y esto no es exclusivo ni de México, ni del año 2025, en cualquier momento de la historia, en cualquier país del mundo, los gobiernos tienden a no querer transparentar cierta información. El INAI era justamente un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que el ciudadano podía acudir para decirle: INAI, el gobierno no me quiere entregar esta información, y entonces el INAI, que no dependía del gobierno, intervenía para entregar esa información, y el INAI servía, y el INAI era incómodo para los gobiernos independientemente del partido. Les pongo ejemplos. Cuando el presidente era Calderón, gobernaba el PAN, el gobierno no quería entregar la información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar esa información. Cuando el PRI gobernaba en tiempos de Peña Nieto,
no quería el gobierno entregar la información relativa a la estafa maestra, este megafraude de más de 5,000 millones de pesos, y fue justamente el INAI el que obligó al gobierno de Peña a entregar esa información. Y lo mismo cuando gobernaba Morena, en tiempos de López Obrador, el INAI no quería entregar la información relativa al megafraude de Segalmex, probablemente todavía mayor que el de la estafa maestra, y fue el INAI el que obligó a entregar la información al gobierno de López Obrador. Es decir, el dilema ante el cual hoy nos encontramos es muy sencillo. Va a haber momentos, independientemente del partido en el gobierno, en el que la autoridad no quiera entregar cierta información. Vamos a pensar que un ciudadano quiere saber cuánto nos gastamos aquí en el Senado en sueldos de senadores, cuánto nos gastamos en comida para los senadores y senadoras, cuánto se gasta en los viajes. Es normal que haya una tendencia a no querer entregar esa información, pero si no la quiere entregar el gobierno, sea el legislativo, en este caso el Senado, o el ejecutivo que no quiera decir cuánto costó una obra, por qué se le asignó a ese proveedor, el que exista un órgano autónomo que obligue a la autoridad a entregar la información es en beneficio de la gente. ¿Cuál es hoy el dilema? El dilema es quedarnos con el esquema que fue incómodo para todos y que funcionó para los ciudadanos, es decir, un INAI autónomo independiente, o transitar hacia un nuevo esquema, que es el que nos están proponiendo, en donde ya no existe el INAI como organismo autónomo. Ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido. Será ahora, como ya se dijo, el gobierno juez y parte. El gobierno te responde, no te quiero dar la información, y si no te parece, no te preocupes. Puedes apelar esa decisión, vuélvemela a pedir al mismo gobierno. Y obviamente el gobierno, en la segunda instancia, cuando sea información verdaderamente sensible, verdaderamente delicada, va a volver a negar la información. Esto es un asunto de absoluto sentido común. ¿Queremos que el gobierno sea juez y parte? Yo creo que el sentido común dice que claro que no. ¿Queremos que haya un órgano autónomo, independiente del gobierno, al que podamos acudir para obtener la información que el gobierno no nos quiere dar? Yo creo que sí. Y si funcionó cuando estaba el PAN, cuando estaba el PRI, cuando estaba Morena, si ese órgano fue incómodo para el PAN, para el PRI, para Morena, ¿por qué desaparecerlo? Pues termino como empecé, porque estamos en un tránsito, en un camino hacia un régimen de corte autoritario, porque están concentrando el poder, porque hoy Morena controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, va por el control de los órganos autónomos, y es cierto, hay garbanzos de a libra como el caso de Singapur, pero hay cientos de ejemplos como Siria, como Sudán, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, como Zimbabue, donde una vez que el poder está concentrado, la corrupción aumenta, termina colapsando la economía y eso no le conviene a nadie. Por sentido común, porque estamos convencidos de que esta reforma no es un paso hacia adelante, por eso vamos a votar en contra. Es cuanto, presidentas. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya, con el posicionamiento de Acción Nacional. A continuación se concede el uso de la palabra para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena a la senadora Nora Rubalcaba Gámez. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora. Primeramente, quiero reiterar el compromiso no solo de los representantes populares de Morena, sino de varios actores que estamos comprometidos con el principio de legalidad. Y es bajo esas reglas, bajo esas leyes ya establecidas, que quienes hemos transitado en la lucha hemos aprendido a luchar incluso contra el mismo sistema. Y estamos aquí
porque todo aquello que podamos transformar y que podamos cambiar para que derive en un beneficio mejor para la población, hemos de hacerlo. Así nos enfrentamos al fraude electoral de 88, así transitamos hacia la democratización del Estado mexicano y así nos enfrentamos a las elecciones en 2006. Y así pedimos el voto por voto, casilla por casilla, exigiendo un ápice de apego a la legalidad de quienes gobernaban. Quiero concluir con esto, que cuando hablamos nosotros de luchar porque las cosas cambien de manera radical, es decir, cuando buscamos que se estableciera un Congreso Constituyente, lo hicimos confiados en una plataforma política. Las 18 reformas constitucionales que había planteado el entonces presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en aquel histórico 5 de febrero, las llevamos a la población. Y lo recuerdo, por si a alguien ya se le olvidó, en cada plaza pública la pregunta de la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, era el cuestionamiento a la población. ¿Queremos que regrese la corrupción o queremos que continúe la transformación? Y una de esas propuestas de la agenda legislativa que nosotros llevamos en territorio fue desaparecer la duplicidad de funciones. Porque el pueblo se pregunta, ¿y en qué se gastan nuestros impuestos? ¿En qué nos los devuelven en bienestar? El licenciado Andrés Manuel implementó una política social y económica que derivó en un beneficio social para esas personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y lo hizo a través de la austeridad, a través del combate a la corrupción, y dentro de la austeridad, cuando empezaron a desaparecer algunos puestos, algunas direcciones adjuntas y algunas posiciones que solamente tenían elevadísimos salarios, pero que no tenían una función sustancial, fue lo primero en desaparecerse, en congelarse esas plazas. Y cuando entra al estudio justamente de los organismos autónomos, esto es lo que se encuentra, duplicidad de funciones. Además, que no lo voy a repetir, de que varias instituciones derivaron en corrupción. Y una corrupción que era escandalosa, tan escandalosa como aquella partida secreta que se le llegó a descubrir al revolucionario institucional. Y que al menos en mi estado, cínicamente los legisladores dijeron, ya no existe la partida secreta, desapareció. Ahora se llamaba partida privada, pero era cientos de millones que de manera discrecional se podían utilizar y que no se rendían cuentas al respecto. La exigencia de transparencia y de rendición de cuentas es una exigencia de la población, una población que cada vez participa más en los asuntos políticos. Y entonces esa transparencia y ese compromiso con la rendición de cuentas también tiene que ver con la honestidad, con el profesionalismo. Lo que para algunos es concentración del poder, para nosotros es justamente el hecho de que podamos ser austeros y canalizar recursos a otras necesidades y a otras prioridades que tiene la población. Por eso quiero decirles que ni en esta asamblea ni en las plazas públicas despotricamos en contra de. Hacemos un análisis, hacemos un diagnóstico, lo sometemos a la consulta popular y es el pueblo el que nos mandata. Entonces, no es la concentración, no es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en manos de un solo partido. Lamentablemente para la derecha es el poder legislativo representando al pueblo, es el poder ejecutivo al servicio del pueblo y muy pronto tendrá un poder judicial también al servicio del pueblo. Es decir, se acabaron los privilegios, se acabó la concentración del poder. Ahora estamos por emitir 3 legislaciones que van a regular la transparencia que no desaparece, únicamente cambia y se adscribe a esa nueva secretaría que hemos votado, que es de anticorrupción y de buen gobierno. Y aprovecho para hacer un llamado a las legislaturas de los estados para que a la brevedad cambien sus constituciones locales y también comiencen a regular la desaparición de estos institutos de transparencia que existen en todas las entidades federativas. ¿Para qué? Para que exista una canalización de esos recursos
a las necesidades reales de su población y un consejo para los gobernantes que puedan escuchar cuáles son las necesidades y las prioridades que hay que atender. Veo que las exposiciones de quienes votarán en contra se basan en meras suposiciones. Creen que van a suceder cosas que sí, seguramente sucederían si ellos estuvieran en el poder. Pero afortunadamente hoy hay un compromiso de una gran mayoría con responderle al pueblo. Y si no le respondemos al pueblo, él tendrá la facultad de que así como nos puso, así nos va a quitar. Estamos bajo el escrutinio de la población y lo que hemos de promover es cada vez una participación más activa de la sociedad civil organizada y de los individuos que logren participar. Se expedirán estas 3 leyes. En el periodo pasado legislativo aprobamos las reformas constitucionales y quedaba pendiente la legislación secundaria. Hoy le cumplimos al pueblo de México justamente votando para que se expidan esas 3 leyes, se hagan las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y que continuemos en la vía de la transformación tal como lo mandató el pueblo de México en las urnas el pasado 2 de junio. Agradecemos a la senadora Nora Rubalcaba por el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena. Con la anterior participación damos por concluida la etapa de posicionamientos y también aprovecho para darle la bienvenida a la senadora Verónica Camino Farjat, que se incorpora de manera física, aunque ya estaba también registrada de manera virtual. Han solicitado rectificación de hechos el senador Ricardo Anaya y tiene… Para el debate. Todavía no estamos en la parte del debate, vamos a rectificación de hechos. Yo no quería hablar, pero ahorita sí. En el debate. Sí. Muy tranquilo, pero ahorita. Ok, muy amable. Entonces, rectificación de hechos. ¿En hechos o en el debate? En rectificación de hechos. Ok, entonces tenemos 2 rectificaciones de hechos. Había solicitado el senador Ricardo Anaya hasta por 2 minutos. Adelante. Gracias, Presidenta. Seré muy breve. El único argumento de fondo que yo he oído aquí para desaparecer al INAI, es decir, que ya no exista un órgano independiente al que el ciudadano pueda acudir cuando el gobierno no quiera entregar información, el único argumento que he escuchado es el de la austeridad. Y me parece que ese argumento es pues absolutamente falaz, inaplicable, creo tramposo por 2 razones. La primera razón, porque lo único que van a hacer es transferir gran parte de los recursos materiales, humanos, que hoy tiene el INAI a una secretaría dentro del mismo gobierno para realizar esas funciones. Pero segundo y más importante, ¿cuánto costaba el INAI? Costaba el 0.01% del presupuesto. Es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el INAI costaba 1 centavo, no 1 peso, 1 centavo, 0.01% del presupuesto. Entonces, en serio, por ahorrarnos el 0.01% del presupuesto, vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo, independiente del gobierno, pueda ser el árbitro y vamos a transitar a un modelo donde el gobierno es juez y parte. Le pides la información al gobierno y si el gobierno no te la quiere dar, pues es el mismo gobierno el que te resuelve en segunda instancia si tienes o no derecho a obtener esa información. No aplica el argumento de la austeridad, es un ejercicio de concentración de poder que estoy convencido no le beneficia al país. Si le beneficiara, votaríamos a favor. Votamos en contra porque perjudica. ¿Es cuánto? Yo quiero puntualizar 2 cosas. Y sobre todo a la sociedad civil que nos ve y nos escucha, y si no lo está haciendo ahorita, lo va a hacer posteriormente. Una de las cosas que ha motivado para que este país se sobreviva a tanta catástrofe económica, social y política es la confianza.
Este pueblo confía en que un día, y que ya llegó, esto va a cambiar. Y no son otros datos ni son cosas que se inventen o que se supongan. Nada más les digo, pueblo de México, revisen el número de viajes que hicieron en el INAI sus funcionarios en los últimos 4 años, estando en el INAI, con decirles que más viajes que las 2 cámaras juntas. 2, así de simple, los viajes a Ámsterdam y a Alemania y a Francia. ¿A qué iban los del INAI? Tanto a Europa y a Brasil y a todos lados. Tengan la seguridad, pueblo de México, que van a desaparecer las tarjetas personales corporativas. Yo estoy segura de que en esta nueva oficina que se abrió no van a tener tarjetas como no las tenemos nosotros. También tengan la seguridad, pueblo de México, que cuando quieran preguntar cuánto ganamos los senadores y en qué gastamos el dinero, ahí va a estar la información. No la vamos a ocultar. O cuánto se gastó en el Tren Maya, o cuánto se va a gastar en la Tunal 2 en Durango. Ahí están los datos que se requieren saber. O si una mujer quiere saber cuánto gana el exmarido para proteger a sus hijos con la dieta, la van a tener. No va a desaparecer. No es cierto que vamos a ocultar la información. Y el otro dato, no somos nosotros. Yo tengo toda la vida, y no exagero, escuchando que los que estamos en el ala progresista de México queremos hacer autoritario a México. Nada más alejado de la realidad. Al contrario, hemos luchado toda la vida defendiendo las libertades de culto, la libertad de prensa, las libertades del ejercicio de nuestros derechos. Y como ejemplo, ahora en la mañana amaneció un Twitter de una senadora de oposición diciendo que la ONU no debería estar defendiendo a las mujeres porque esa defensa son ataques a la soberanía nacional, intentos de redefinir la familia y la maternidad, presión para la imposición de medidas de aborto a nivel mundial y que quieren eliminar el sexo biológico. Y no somos nosotros los que queremos hacer esas modificaciones. Ya se imaginarán quién. Y otro dato. En mi querido estado de Durango, en el INAI, la presidenta del Congreso local propuso e impuso a su hermana como presidenta del INAI. Y posteriormente, esa diputada local se hizo diputada federal y no es de mi partido. Son datos precisos que nos han hecho comprometernos con la ciudadanía de que este país tiene que cambiar. Gracias, senadora. Si ya tenemos debatistas. Muchísimas gracias. Es correcto, presidenta. Le informo que el senador Marco Cortés del PAN está anotado para la posición en contra. Adelante, senador. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Miren, amigos, está claro, como en cada reforma que ustedes están presentando, y me refiero al régimen morenista, lo que están haciendo es llevar a nuestro país a una dictadura. Sé que lo niegan, pero con cada reforma están llevando a nuestro país a un modelo hiperpresidencialismo. Lo que poco a poco se fue logrando de quitarle poder al presidente de la República, haciendo instituciones autónomas, generando contrapesos, equilibrios. Ustedes se han dedicado a destruirlos todos, haciendo que el presidente de la República o la presidenta puedan decidirlo todo. Y aquí, en este caso concreto, yo lamento mucho que se atrevan a decir que es un mandato de la gente, la desaparición del INAI. Yo no me acuerdo que hayan hecho una consulta para preguntarle a la gente si querían que se desapareciera el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo que sí me acuerdo y siempre les voy a recordar es que en el Senado de la República el régimen morenista con sus aliados no ganó la mayoría calificada. Burlándose del voto popular, la compraron, la cooptaron.
pero no fue con el voto de la gente que hayan podido destrozar el Poder Judicial, desaparecer el INAI y generar lo que hoy están haciendo, que es un hiperpresidencialismo. Presidenta, con todo respeto le digo, es falso que el régimen morenista no oculte la información. A ver, López Obrador, desde que estaba de jefe de gobierno en la Ciudad de México, declaró reservada la información de la construcción del segundo piso. Declararon reservada la información del Tren Maya y del AIFA. Y todas las solicitudes de acceso a la información que se presentaban, se la sacaban diciendo que no existía la información. La total opacidad es una de las características de los gobiernos del régimen morenista. Y por eso, por total convicción y absoluta congruencia, nuestra votación en esta reforma va a ser en contra, porque así lo hicimos cuando desaparecieron el INAI. Ustedes están haciendo, amigas y amigos, y es muy grave lo que dicen, que si esta reforma estuviera en otras manos o en otro gobierno, a lo mejor podría ocurrir lo que nosotros estamos señalando. Fíjense lo que están diciendo. O sea, lo digo sin conceder, si este fuera un gobierno honesto, entonces esta reforma no podría ser mal usada. Pero si este fuera un gobierno deshonesto, que lo es, entonces sí es una reforma peligrosa, porque no van a transparentar absolutamente nada y se va a prestar a la total opacidad y corrupción. Porque acuérdense ustedes, en el arca abierta hasta el justo peca, y en la absoluta opacidad, pues va a haber una absoluta corrupción, y eso es lo que están haciendo. Y son varios puntos en concreto por los que nosotros votaremos en contra y además presentaremos nuestro voto particular. Primero, por la concentración de poder que ustedes están haciendo, por trasladar las funciones del INAI que desaparecieron ahora a un ente del Ejecutivo, porque además este ente del Ejecutivo lo nombra directamente el titular del Ejecutivo Federal sin pasar por ningún control parlamentario. Con esto que están haciendo, lo único que van a provocar es que haya más opacidad. Va a haber un conflicto de interés porque van a ser juez y parte. Porque ahora el INAI ya va a ser un órgano de transparencia carnal. Así como ya tienen su fiscal carnal, ahora el órgano dependiente del gobierno de transparencia va a ser el órgano carnal. Y como van a ser juez y parte, pues obviamente el empleado de la presidenta, en este caso, va a cubrir todo y no va a transparentar nada. Esa va a ser su función. No va a ser atender las solicitudes de transparencia de la gente, va a ser cubrir la corrupción de todo el gobierno. Y por eso tienen un claro conflicto de interés, porque serían juez y parte. Yo a ti, gobierno, te pido que me des la información de tu gestión, cómo te estás gastando el dinero, y tú mismo es el que me la das o decides si me la das o cómo. Si negaban tener la información, ahora, pues simplemente sin tener un órgano autónomo, no solo van a negar tenerla, ni siquiera van a atender las solicitudes de acceso a la información. Y por si fuera poco, Tiempo, senador. Se ha agotado su tiempo. Perdón, presidenta. Ya se está agotando su tiempo, favor de concluir. Claro que sí, concluyo con mucho gusto. Van a vulnerar la privacidad de los datos, de los requisitos que se ponen para poder solicitar información. Anteriormente, cualquier ciudadano, sin ni siquiera poner sus datos personales para no exponerse a sí mismo o a su familia, podía solicitar información. Ahora lo que van a hacer es que a la gente le dé miedo también, solicitar información por represalias, porque haya persecución, como es un gobierno de corte dictatorial que genera, obviamente, persecución. Por todas estas razones, mi voto y el del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como lo ha anunciado nuestro coordinador, será, por supuesto, en contra. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bueno, cada poder, cada legislatura
tiene el derecho a decidir cómo va a normar el país. Durante muchos años, pues hemos visto ires y venires en las distintas legislaciones. Y en un momento determinado, quienes gobernaban en un momento decidieron que las atribuciones del Ejecutivo, que eran de transparencia, dijeron, bueno, vamos a crear un organismo constitucionalmente autónomo, vamos a dárselas y que ellos lo ejecuten. Muy respetable. Pero esta legislatura, con la mayoría que tenemos, tomamos la decisión de que es momento de regresarle esas atribuciones al Poder Ejecutivo y desaparecer el organismo constitucionalmente autónomo. Creo que también eso es muy respetable, en primera. Segunda, el tema de los nombramientos, ya que tanto extrañan al INAI vigente en la legislación de derecho positivo. ¿Cómo se nombran los comisionados? ¿Cómo se nombraban? Recordemos en la última legislatura, la presidenta de la Comisión de Gobernación no me dejará mentir, que estuvimos 1 año y medio con el golpeteo de si elegíamos a un comisionado o a otra comisionada. Y el tema era que simple y sencillamente, de este lado, del lado de Morena, pues no íbamos a dejar de ninguna manera que quisieran imponernos a un comisionado o comisionada. ¿Por qué? Porque la forma de elegir es por las 2/3 partes, es por mayoría calificada. Entonces, eso le servía a los otros partidos políticos para obligarte a decir, oye, vienen 2, uno tuyo, uno yo. Pues no, en aquel momento pues tampoco la teníamos. ¿Y qué se decidió? No nombrar a nadie. Ya ahí está el instituto que funcionó hasta que ya pues lo desaparecimos y está en tema de extinción. Entonces también es una pérdida de control político sobre las decisiones de transparencia de partidos minoritarios o de diferentes fuerzas políticas. Bien. Tercero, hablamos de austeridad. Dicen, es que el INAI cuesta el 0.01% del presupuesto. Bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a operar lo mismo con el 0.0001%. Si nos vamos al presupuesto consolidado del 2024, hablamos de 168 millones de pesos, de los cuales si lo extrapolamos al tema de una tercera parte, del 35%, que aproximadamente es el costo que va a tener estas nuevas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pues hablamos de 56 a 60 millones de pesos. Y ahí hay un sobrante de 100 millones de pesos. Y dicen, no, pues ¿cuánto es 100 millones de pesos? Simple y sencillamente el programa de vivienda de mi estado, de Yucatán, durante 1 año, para garantizarle a la gente su derecho a una vivienda digna. Sencillo, ¿no? Así lo quieren ver, pues así lo exponemos. Por otra parte, la nueva legislación que le va a aplicar, que vamos a aprobar y que le va a aplicar al Poder Ejecutivo, si ya la leyeron, es extremadamente garante y además lo que se consideraba datos abiertos y se dejaba abierto, hoy lo menciona y lo dice tal cual la legislación. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, te dice que tienes que mostrar hasta la lista de personas que se entrevistaron con funcionarios que tengan atribuciones para dar o asignar algún tipo de concesión o algún tipo de permiso. Ya está establecido aquí. Vámonos todavía más allá, hablamos de eficiencia y de eficacia, hablamos de una tercera parte. ¿Cuánto tiempo tardamos en solicitar información si no estaba en datos abiertos? No me van a dejar mentir quienes han pedido información, lo mínimo eran 6 meses. Lo mínimo. Ustedes pueden, también quienes nos siguen a través de las redes sociales, pueden irse al capítulo 7, desde el artículo 88 al artículo 101, y contabilizar los días, que ahí está, que te llevaría un proceso completo. La sumatoria son 64 días, redondeémoslo a 65 días. Y si en 65 días no te contesto, entonces judicializas, pero ya ganaste ahí 4 meses. Entonces, austeridad con eficiencia y además con una reglamentación, con una norma que te va a garantizar el funcionamiento de un instituto. Entonces, no es solo un tema de austeridad y de verdad qué pena que lo minimice la fracción del PAN, me da mucha pena, porque bueno, pues ya sé que estaban acostumbrados a gastar a manos llenas, pero pues ahora las cosas son diferentes y simple y sencillamente es una decisión, al igual que la tuvieron
en otros partidos en otros momentos. Hoy nosotros la tenemos y esa es la decisión que estamos tomando y por lo tanto también es respetable. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que está ocurriendo día a día en nuestro país. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.